Bueno, buenas tardes, todos, todas. Un gran placer estar acá, tenerlos en nuestra casa. Estamos en Santa Fe, la ciudad de convenciones, Correcto. sede de la Universidad Litoral, de esta Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Como decano, me toca dar la bienvenida a esta conferencia que sirve para inaugurar un ciclo de charlas de nuestra maestría de arquitectura y que ocurre celebrando los 10 años de la carrera, 10 años ya, y también los 35 de la FADU, o sea que cumplíamos nuestras bodas de plata y lo festejamos ni más ni menos creando en el seno de esta facultad esta carrera de la cual estamos tremendamente orgullosos por su plantel docente, por la gestión académica que lleva adelante tanto su director Luis Müller como su coordinadora académica Cecilia Parera, el comité académico, que además tiene a los doctores Mauro Charela y María Laura Bertuzzi, y a nuestra secretaria de posgrado y recursos humanos y formación de recursos humanos, Georgina Bredanini, que sin duda están desde el comienzo de la carrera, y más recientemente con la coordinación de carreras de la licenciada Mónica Bachot. Como decía, una gran alegría de estar inaugurando este ciclo, fundamentalmente porque podemos decir estuvimos ahí, estuvimos en la creación de esta carrera. Eran tiempos donde hacía muy poquito arrancaba como secretario de posgrado y recuerdo que con Luis, eh, el querido y que se nos fue tan joven Rubén Giordano, empezamos a bosquejar lo que podía ser esta carrera y en algún momento, medios encerrados en nuestro propio debate, eh, vino la ayuda de Claudia Smith, la ayuda de la eterna y tan querida y doctor honoris causa por nuestra universidad, Alicia Camilioni. Y se acuerdan que, que hasta nos fuimos a Buenos Aires y sesionamos en el departamento, ahí en Barrio Belgrano, creo que era, de Claudia. Herm. Palermo, en Palermo, era, tenés razón. Y, y una jornada de trabajo muy intensa, salió ese primer anteproyecto que en unos poquitos, muy poquitos tiempos se convirtió ya en la carrera y que empezó a andar y que tuvimos el enorme también gusto de cursar. Por supuesto, ahí le debo la tesis al, al comité. Alguna vez cuando tal vez ya no tenga esta carga pública tan honorable, pueda volver a terminarla. Así que un entrañable afecto y bueno, y una gran alegría ver tantos amigos también recorriendo las diapositivas que salen, ¿no? Con las caras, las pantallas de cada uno de los que está participando en este encuentro. Eh, Agradecerle mucho entonces a todo el comité y a las autoridades de la carrera por organizar este ciclo de charla y muy especialmente a un gran amigo de la casa, Daniel Ventura, por inaugurarla. Gran profesor, gran arquitecto y un gran amigo de esta facultad, y creo que para todos los que hayan tenido la oportunidad de haber cursado con él, compartirán una de las mejores experiencias que hemos tenido la oportunidad de tener, ¿no? Académicamente. Un gran gusto, Daniel, que estés por acá. Gracias, Hemos- Sergio. Gracias a vos. le hemos encontrado la vuelta a esto Ujú. ¿no?
de este momento tan feo que le toca vivir a la humanidad, y en particular acá en Argentina, todavía todos encerrados, pero le hemos encontrado la vuelta en ese enorme espíritu resiliente que tiene el ser humano, y acá estamos. Por empezar, uno que va a ser seguramente una gran charla, una gran conferencia, como nos tiene acostumbrado Daniel, y que yo ahora, cediendo la palabra a quien lo va a presentar académicamente y como corresponde, cedo el lugar para ser uno más de los que venimos acá a disfrutar de sus palabras. Gracias a todos por estar. Bien, tomo la palabra. Voy a agregar algo, ya que Sergio hizo un recordatorio de los inicios de esta carrera, voy a recordar también la gestión de quien era por entonces el decano de la facultad, Miguel Irigoyen, que le dio realmente el impulso necesario para que esto sucediera, y también comentar que esta carrera, una vez que hubo que acreditarla, obtuvo la máxima calificación de la Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria, CONEAU, con una categoría A, que por supuesto estamos ahora, digamos, comprometidos a sostener. Es decir, la computadora tiene instalado sistema viejo. ¿Perdón? Bien, yo voy a solicitar un poco de paciencia, porque me voy a extender un minuto. Perdón, yo estoy viendo una pantalla general acá que dice Luciana Marsili solamente. No sé si podemos corregir esta situación. No hay problema. ¿Todos están viendo eso? Bueno, yo veo eso. Te vemos a vos, Luis. Bueno, perfecto, gracias. Vista del hablante, poné Digo que me tengan un poquito de paciencia, porque siendo esta la primera de las charlas de este ciclo, voy a poner un poco en contexto, así que me voy a tomar unos minutitos para esto. Bien, la maestría en arquitectura de la FADU-UNL, como dijo el decano, cumple 10 años. Esos 10 años nos llevaron a que tendríamos que haber estado este año comenzando la cohorte 2020, que hubiera sido la séptima, porque en un intermedio hicimos una cohorte abreviada. Las inscripciones son bianuales, y en este escenario de una pandemia que nos tiene a todos confinados, pensamos que este ciclo de charlas podía ser un modo de mantener la maestría activa, porque no hemos podido dar inicio a la cohorte 2020, y mientras tanto, entonces, bueno, mientras se resuelve cómo vamos a dar inicio a esta nueva cohorte, que ya será 2021, en este sentido se programaron 2 cursos resueltos en modo virtual, los que dan créditos para homologarse como parte de la maestría, una vez formalizadas las inscripciones, que son Tecnología y Ambiente, que ya lo dio el profesor Alexander González Castaño de Colombia, y Tectónica de Daniel Ventura, precisamente, que comienza el próximo viernes, y por eso esta charla de Daniel es inaugural, y de algún modo es una invitación para sumarse al curso que dará Daniel comienzo la semana próxima. Mientras tanto, también pensamos que este ciclo de charlas será un modo de retomar el contacto con la comunidad académica, manteniendo el espíritu de la maestría vivo en general, tanto mantener el contacto con los estudiantes de la maestría y otros posibles que puedan ser estudiantes futuros de la maestría, y también, y sobre todo, recuperar el contacto con aquellos profesores de la maestría que tenemos lejos. Así que este ciclo de charlas se va a extender por 2 meses, todo el mes de octubre, todo el mes de noviembre, digamos, tendremos, por ejemplo, y entre otros, tendremos a Eduardo Prieto desde Madrid, Andrés Martín Pastor desde Sevilla, ambos de España, Joaquín Medina Barbu desde Alemania, Karlsruhe,
Y tanto en el caso de Andrés Martín Pastor, Eduardo Prieto y Joaquín Medina, vamos a tener que adelantar el horario por respeto al cambio de uso horario con estos profesores, que están con 5 horas de diferencia en más en Europa. Tendremos también a Sandra Barclay y Jean-Pierre Cruz desde Lima, Perú, a Malú Refinetti de San Pablo, Brasil, a Alexander González Castaño de Medellín, Colombia, Lucho Orelloni y Bernardo Martín desde Montevideo, Uruguay, y desde nuestro país, Ricardo Sargiotti de Córdoba, Guillermo Ranea desde La Plata, y desde Buenos Aires, Claudia Schmidt y Miguel Baudisone. Y precisamente la de Baudisone será la próxima y siguiente charla de ciclo, que será el 2 de octubre. Vamos a empezar, hacemos un paréntesis la semana próxima, y empezamos con el ciclo semanal a partir del 2 de octubre con Miguel Baudisone. En algunas ocasiones van a ser los días miércoles para no interferir con las clases de Daniel en el curso Tectónica, que va a empezar la semana próxima, los días viernes. Todo esto está programado y se les irá informando. Bien, hablando de Daniel, vamos a presentarlo en este rol inaugural para este ciclo. Y como ya dijo el decano, Daniel es un profesor que está desde el primer día con la maestría, desde el año 2010, y presente en cada una de las ediciones que hemos tenido. Daniel Ventura integra el estudio Ventura Birsi Arquitectos, es arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires en 1992, es vicedecano de la carrera de Arquitectura en la Universidad de Flores, donde dirige el proyecto de investigación La construcción tectónica del espacio. Es profesor adjunto regular de Arquitectura 1 a 4, Planificación Urbana y Proyecto Arquitectónica en la FADU-UBA. Actualmente es doctorando en la Universidad de la República, en Uruguay. Entre 1998 y 2012 se desempeñó como coordinador y profesor de la maestría en Diseño Arquitectónico Avanzado de la Secretaría de Posgrado de la FADU-UBA. A partir del 2016 dirige el programa de actualización Proyecto Material en la misma Secretaría de Posgrado de la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires. Desde el año 2010 es profesor de la materia tectónica en nuestra maestría y de la Universidad Nacional de Córdoba. En el año 1994 abrió su estudio profesional y desde el 2008 es titular del estudio Ventura Birsi. Un estudio que ha publicado sus trabajos en numerosos libros y revistas especializadas y fue presentado y distinguido con varios premios nacionales e internacionales de arquitectura y expuesto en diferentes ciudades de Europa, Estados Unidos y Sudamérica. En 2012 su obra Casa de Ladrillos ha sido premiada para formar parte del panorama de obras de la 8ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo en Cádiz. Y recientemente fue distinguida en la Bienal Internacional de Arquitectura Argentina. Ha dictado conferencias, talleres y seminarios en diferentes ciudades de Argentina, Latinoamérica y España, y nos complace hoy con la presentación, el proyecto material, en el cual nos referirá acerca de la capacidad técnica del material con el cual producir una obra de arquitectura proporciona los modos productivos y expresivos para generar el espacio. Cualquier material, nos dice, es objeto de experimentación técnica y es capaz de generar nuevos lenguajes expresivos en la arquitectura contemporánea. Ahora sí, sin más, lo dejo con Daniel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Yo me siento como de la casa en Santa Fe. Efectivamente, debo ser el profesor vitalicio de la maestría. Repetí en cada una de las oportunidades y para mí siempre fue un placer dictar clases de una materia tan particular como es tectónica, ¿no? Que aparenta ser una materia lateral, pero que nosotros tocamos temas de proyecto que son bastante fundamentales para entender las posibilidades que te da, digamos, la materialidad y la construcción para poder producir eso que decías, Luis, de las obras de arquitectura.
Mil gracias por las palabras, Sergio, Luis, son amigos. Yo, digamos, cada vez que voy a Santa Fe, nos vamos a comer pescado, nos vamos a, salimos por ahí para charlar sobre las cuestiones que tienen que ver con nuestros quehaceres, tanto universitarios como profesionales. Este año extrañé mucho no ir, ¿no? Era como una especie de rutina que siempre me toca los años pares ir a Santa Fe y estar ahí 2 semanas trabajando con ustedes. Pero bueno, este año fue de esta manera y seguramente la disfrutaremos igual. Gracias a todos por estar. Sé que hay muchas actividades por Zoom. Lo bueno que hizo esta pandemia es que podamos encontrarnos muy fácilmente con profesionales, arquitectos, arquitectas de todo el mundo. Podemos elegir a quién escuchar, y la verdad que eso es un beneficio bastante grande, sin moverte de tu casa, poder estar compartiendo, aunque sea no de una manera presencial, pero creo que esta virtualidad nos acerca bastante. Una vez que terminemos con esta pandemia, seguramente nos reencontraremos todos y nos volvamos a abrazar y volvamos a salir a comer pescado a la costanera santafesina, que este año no pudo ser. Bueno, voy a compartir pantalla. Quiero agradecer también a Cecilia Parera, a Romina Bisotto, a Georgina Renadini, bueno, siempre las personas que estuvieron siempre desde el primer momento en la maestría haciendo la contención, siempre acompañando, siempre presente. Por eso digo efectivamente que siempre me sentí como en mi casa, nunca me hicieron faltar absolutamente nada, así que por eso es un gusto también recomendar el espacio académico que es la maestría, ¿no? Que efectivamente no es casualidad que tenga, digamos, la mejor acreditación de la CONIAU, sino que casi todo el plantel, tanto docente y como los planes que se estuvieron estudiando desde el primer momento para poder hacer una buena, un buen lugar para poder producir los estudios de posgrado. Por eso, efectivamente, a mí cada vez que me preguntan dónde me conviene hacer una maestría, siempre digo, hay que ir a Santa Fe, ¿no? Y lo digo con sinceridad, ¿no? Porque sé que hay un muy alto nivel académico, y la verdad que a mí me enorgullece también formar parte de ese equipo de plantel humano. Bueno, dicho esto, voy a compartir pantalla. Espero que salga bien. Me dicen si se ve la primera imagen. Sí, Daniel, perfecto. Bueno. Les voy a contar un poco Sí, muy bien. cómo armé el planteo para esta charla, que efectivamente se llama el proyecto material. Uy, ahora tengo problemas yo. Ahí va. La charla la voy a encarar mostrando 3 obras del estudio que van a servir como excusa para poder plantear los problemas que de alguna manera a mí me interesan para establecer cuestiones que tienen que ver con la práctica profesional y la relación que tiene lo profesional con lo académico. ¿Y cuáles son esos problemas que creo que son necesarios para producir una obra de arquitectura? La obra de arquitectura, en definitiva, es el objeto por el cual el arquitecto, la arquitecta atraviesa esas relaciones para poder producir con las diferentes variables un proceso que determina una obra de arquitectura. Por eso para mí la obra de arquitectura está siempre como en ese primer plano que permite expresar las formas con las cuales nosotros nos comunicamos con el resto, digamos, de la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, estas 3 obras, que probablemente muchos de ustedes las conozcan, tienen diferentes particularidades
2 están construidas y una está en construcción, que también me interesa poder mostrar el proceso por el cual atraviesa una obra, ese proceso constructivo que determina finalmente el hecho construido. Y entonces quiero, digamos, primero mencionar cuáles son los temas por los cuales a nosotros, o a mí particularmente en el estudio y en la academia, me interesa focalizar cuando hablamos de arquitectura. Y tiene que ver con la dialéctica entre la materia y el proyecto, ¿no? ¿Cuál es la relación que existe entre proyecto, mientras estamos proyectando, y cómo producir ese proyecto y con qué materiales los produzco para que se pueda expresar esa obra de arquitectura algún tipo de significado dentro de la cultura arquitectónica? Y me parece, digamos, importante, ¿no? Y por eso traje este pequeño texto de Frampton, que es el que comienza a relacionar los temas técnicos con los espaciales. Y él dice, y voy a leer rapidito esto, ¿no?, que la tectónica adquiere carácter de verdadero arte en la medida que equivale a una poética de la construcción. La inevitable naturaleza terrestre de un edificio posee un carácter tan tectónico y táctil como escenográfico y visual, aunque ninguno de estos atributos niega su espacialidad. La idea de lo arquitectónico y lo tectónico está relacionado directamente con el espacio para Frampton. Entonces dice, somos incapaces de pensar arquitectónicamente sin hacer especial énfasis en el desplazamiento espacial del sujeto a través del tiempo. Y creo que es en este momento donde vuelve a incorporarse al sujeto como centro, ¿no?, de la experiencia del recorrido dentro de la arquitectura. La materialidad produce esos límites que genera que el sujeto se pueda desplazar a través del tiempo. Y esto, que parece de sentido común, creo que es muy importante entenderlo, porque si uno piensa que la construcción no es mera técnica o materialización, sino que está directamente relacionada con el espacio. Y ese punto para nosotros es muy importante focalizar. Y hay otro tema, ¿no?, que está a la par de este, que tiene que ver con el espacio, que son los espacios de intermediación. Y son los límites que existen entre un lugar y el otro. Por eso, este pequeño texto de Aldo Van Eyck, ¿no?, que escribió para el Team 10, decía que los proyectos deben manifestar, en términos arquitectónicos, el deseo real de superar las polaridades que realmente no existen. Lo individual y lo colectivo, lo material, lo emocional, la parte, el todo, la permanencia y el cambio, el interior y el exterior. Para Aldo Van Eyck no son dualidades, no son polaridades, y eso debe ser expresado en cualquier proyecto, en cualquier planeamiento. Y esta idea de espacio de intermediación y de umbral, para nosotros también es importante pensarlo, porque para construir ese espacio arquitectónico es necesario pensar en ese espacio de intermediación que la arquitectura deja entre un lugar y el otro. Y entre un lugar y el otro probablemente exista otro lugar, y que no sea un límite solamente, como si fuera una pared que divide el exterior del interior. Con estos dos puntos, ¿no?, como eje para pensar una obra de arquitectura, o como eje para pensar el proyecto de arquitectura, hay unos 7 puntos que a mí me parecen fundamentales para entender y atravesar una obra. Y que me parecen importantes también para atravesar en las escuelas de arquitectura las formas por las cuales aproximarse al proyecto arquitectónico, ¿no? Y esto que voy a leer así, uno tras otro, me parece que es la forma también en la que uno podría entrar a la arquitectura para poder pensar la obra de arquitectura en el momento de producirla y cuando no tenés nada sobre la mesa, ¿no? Cuando tenés esa, digamos, esa hoja en blanco, lo más importante para mí es pensar en el estudio de los antecedentes, ¿no? Y el estudio del antecedente tiene que ver con los casos de estudios por los cuales
uno tiene que empezar a aprender desde la propia disciplina. Y esa propia disciplina está dada por comprender casi de forma física cómo se producen determinadas cuestiones en otras obras de arquitectura que tienen valor. Y en ese sentido, siempre me interesa como relacionar con lo que Deleuze decía, ¿no? Que un texto es un texto de otro texto, ¿no? Como la posibilidad de pensar que uno puede hacer arquitectura a partir de pensar, repensar y transformar otra obra de arquitectura, ¿no? Y que está relacionado con el intertexto que habla Roland Barthes también en la escritura. Y me parece que hacer arquitectura también tiene que ver con cómo podemos desarrollar ese nuevo texto a partir de fragmentar, de pensar las partes para poder producir un todo nuevo, novedoso. Y entonces, en ese caso, el estudio de los antecedentes es fundamental para no empezar a pensar una obra desde ningún lugar, ¿no? Y el lugar, para mí, vuelve a ser la arquitectura, ¿no? Como revalorizar la idea de proyecto a partir de la construcción material de otros proyectos de arquitectura. Y a partir de entender eso, ¿no? Y de poder como fragmentar por partes algunas, digamos, propuestas de otros proyectos, existe la idea de poner en valor a la estructura. Y la puesta en valor de la estructura es entender que un proyecto debe concebirse a partir de generar una estructura arquitectónica. Y acá la estructura no está entendida como una estructura de sostén solamente, sino la estructura que genera el espacio. Y la estructura que genera el espacio es la que te permite ver, por ejemplo, cómo llegan las cargas al piso de determinada estructura arquitectónica y cómo a esa estructura se le puede generar espacio y recorrido. Y esa estructura tiene, digamos, la forma que te permite generar el sostén de la propia obra, ¿no? Y entonces, en la puesta en valor de esta estructura arquitectónica, uno puede empezar a pensar sobre el peso de las cosas, cómo una estructura pasa por debajo de las personas que caminan, si pesa, si no pesa, la liviandad o no, o lo pesado que puede llegar a ser un espacio arquitectónico. Esa puesta en valor de la estructura hace que uno empiece a pensar la obra a partir de generar una estructura arquitectónica. Esa estructura arquitectónica se relaciona directamente con la construcción espacial, ¿no? Reelaborar la construcción implica pensar que esa estructura puede generar algún tipo de espacio posible que genera esa intermediación que puede existir en algún tipo de umbral. Y ese umbral es ese lugar, ese límite que tanto la estructura como la materialidad posibilitan para generar esa intermediación. Y me parece que también, si el foco está en pensar cómo delimito los espacios, ese espacio se puede transformar en un otro espacio que genera el límite. Esa construcción espacial está dada justamente por una producción material. Y tener conciencia sobre la producción material implica determinar desde el primer momento con qué materiales voy a hacer esa obra. Por eso acá a nosotros nos interesa pensar en la postura y en la definición que hace Ignacio Paricio sobre los tipos de sistemas de producción por los cuales se desarrollan las obras, y no pensar en los materiales por separado, sino que cuando estoy generando el proyecto puedo pensar que esa producción puede estar dada por un sistema de producción hechas por mampuestos, un sistema de producción hecho por montaje, o un sistema de producción hecho por moldeado. Entre estos tres sistemas, que no significa que se den individualmente, sino que pueden estar vinculados unos con otros, uno puede pensar cuál es la forma por la cual producir la expresión material, ¿no? Ana María Rigotti, que es una arquitecta santafesina, rosarina, habla de que la forma es estrictamente dependiente de una materialidad, ¿no? Y entonces si nosotros pensamos que
no es lo mismo producir una obra de arquitectura con ladrillos que producirla con madera. Evidentemente estamos pensando que la forma va a estar dada por esa elección que podamos hacer a partir de tener conciencia sobre los sistemas de producción que nosotros elegimos para hacer nuestras obras. Y entonces, en ese sentido, tanto lo material como la técnica se empiezan a vincular para generar una construcción que delimita ese espacio que está generado por una estructura espacial, ¿no? Y entonces siempre la obra está vista de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, pensando como en esos bordes, en esos límites que te generan esta transición entre un lugar y el otro. Y esa transición puede ser tanto exterior-interior, como interior-interior, o también exterior-exterior, ¿no? Y ese límite no necesariamente es un muro, ¿no? Como en general a veces tratamos de pensar que para resolver un programa arquitectónico tenemos que poner una pared que me divida un espacio del otro. La estructura espacial es la que te genera los usos posibles que puede tener ese programa. Y en ese sentido, la conciencia en esa producción material genera un lenguaje expresivo. El lenguaje expresivo está dado por la decisión sobre esos sistemas de producción, y ese lenguaje tiene que ser tal que genere una manera contemporánea de poder comunicar la arquitectura. Y entonces esos materiales como lenguaje van a ser los materiales o que se encuentren en el lugar, o con los que puedo resolver mis problemas. Y el material no necesita ser un material exógeno al lugar del cual uno está trabajando. Y ese lenguaje seguramente será contemporáneo en la forma con las cuales las técnicas posibilitan construir esas formas de hacer arquitectura. Y como la arquitectura, en definitiva, todavía está en un momento con estos 5 puntos que leí antes, que no encontró su lugar, cuando la arquitectura encuentra el lugar, que es el lugar, como dice Moneo, la presencia física de la arquitectura, ¿no? Moneo habla sobre la inmovilidad sustancial. La obra de arquitectura encuentra su lugar y entonces se establece como obra de arquitectura, cuando esa obra está en ese lugar y no puede estar en otro lugar. Y esa relación que la obra tiene no solo es física, también es social, política, económica, cultural, climática. Cuando esa presencia física está dada por el lugar que encuentra esa obra de arquitectura, esa estructura espacial, esa construcción y esa producción, ese lenguaje empieza a tener sentido cuando encuentra su lugar. Y ese lugar físico tiene que ver con el contexto, tiene que ver con el contexto por cual está rodeada esa obra de arquitectura. Una vez que esa obra de arquitectura encuentra su lugar, aparece el uso. El uso que tiene que ver con los espacios para ser habitados. Y acá, digamos, me gusta siempre hacer como un paréntesis, sobre todo para los estudiantes de arquitectura, donde siempre aparece el programa de necesidades como primer recurso para poder empezar a pensar el problema de la arquitectura. Creo que si los espacios para ser habitados son el resultado de la relación que existe entre las condiciones que esa estructura espacial va determinando los lugares empiezan a ser acciones y no son metros cuadrados de un programa de necesidades, ¿no? Y cuando los lugares son acciones, el espacio, el límite entre esos espacios va a estar dado por el propio espacio y no por un muro que divide un dormitorio de otro dormitorio o un dormitorio de un living. Y quizás ese muro también es un espacio de intermediación que te deja la acción posible para dormir, el espacio para estudiar, el espacio para estar, el espacio para comer, o los espacios necesarios que sirven a la arquitectura. Y por eso en este punto la arquitectura termina de cerrar
cuando todos esos espacios de uso empiezan a tener sentido dentro de la estructura espacial. Y la arquitectura empieza a ser la arquitectura para las personas, ¿no? Que de hecho, en ese sentido, los espacios deben ser lo suficientemente libres, flexibles, como dice Said Amusi y Josep Montaner en Habitar el Presente, donde los espacios deberían ser lo suficientemente flexibles para que puedan adoptar diferentes usos a través del tiempo, así como de alguna manera la gente va cambiando sus acciones en las maneras de ser habitados esos espacios. Con estos 7 puntos que a mí me parecen muy importantes, que no son solamente para poder enseñar arquitectura, y por eso las 3 obras del estudio que yo traigo hacen mucho hincapié en todos estos puntos, y los hace de determinada manera. Y los problemas pasan por ese lugar. Y el lenguaje y la expresión que esas obras tienen están dadas por la elección de determinados sistemas de producción por las cuales fueron atravesados. Y no por un lenguaje, diríamos, escenográfico, que permite entender que una obra de un estudio es muy parecida a la otra obra del mismo estudio, ¿no? Y a nosotros nos parece importante que el problema esté dado por focalizar sobre los temas de la arquitectura y darle una respuesta en el lugar que corresponde a esa obra que le tocó estar. Y en ese sentido, estas 3 obras que voy a mostrar, que están en el área metropolitana de Buenos Aires, una más central, que es el edificio de Giribone, que está en el barrio de Chacarita, en la zona norte, digamos, de la ciudad. Esta es la General Paz, este es el Riachuelo, acá está el Río de la Plata. La ciudad es un conglomerado de 3 millones de habitantes que después toda la mancha del área metropolitana, que llega a los 12, 13 millones de habitantes, llega hasta este pueblo de acá, que es Capilla del Señor, que es la tercera obra que les voy a mostrar, que es un pueblo de 10.000 habitantes, que es un pueblo que es bien de interés histórico nacional, muy característico, pero que está en el borde, muy cerca de Zárate y Campana, en el borde de lo que sería el área metropolitana. Todavía La Mancha no se acercó del todo, pero seguramente en una década más esta mancha se irá acercando. Y la otra obra está como en el borde de la ciudad, ¿no? con el límite de la General Paz, a 3 o 4 cuadras, en un barrio de densidad muy baja que es Villa Devoto. Esta es la primera obra que voy a mostrar, probablemente sea la que más conozcan todos, ¿no? Porque bueno, es una obra que recorrió muchas publicaciones, recorrió muchas exposiciones, ¿no? Y la verdad que es una obra que para nosotros fue, digamos, la primera obra de investigación profunda que pudimos hacer en un terreno muy pequeño de 5 metros por 15 metros. Podríamos decir que es una investigación acerca de los sistemas de producción construidos en uno. Y esa investigación se fue dando a partir de lograr pensar las relaciones que podían existir, tanto pensada dentro de la ciudad como para construir espacio arquitectónico en una superficie de casa de 90 metros cuadrados cubiertos. Esta casa está, aparte, en una manzana bastante atípica, es un triángulo que da contra las vías del ferrocarril Urquiza, a 2 cuadras de la plaza principal, que es la Plaza Arenales, la plaza de Devoto, digamos, que llaman acá porque está relacionada con el barrio, que es un barrio muy cuidado, de casas muy bajas, que la gente lo cuida mucho. Este barrio debe ser una de las pocas plazas de la ciudad que no tiene rejas, porque los vecinos del barrio pelearon para que ese sea efectivamente el espacio público del barrio, y que si algo pasaba en esa plaza, ellos mismos la iban a cuidar, y de hecho es una de las plazas más cuidadas de la ciudad.
En este barrio nos tocó trabajar sobre un lote de 5 metros que compartía medianera con otro lote de 5 metros, que efectivamente en algún momento fue subdividido e hicieron 2 casitas como la que se ve acá. A nosotros nos tocó repensar esta casita para poder construir una nueva arquitectura. Para eso, lo único que nos pareció de valor era dejar la losa que unía las dos casas, que estaban vinculadas con unos perfiles metálicos, ¿no? Y a partir de entender con qué nos habíamos encontrado, decidimos empezar a trabajar con la estructura metálica que la propia obra traía en sí misma en ese techo que nosotros de alguna manera dejamos, ¿no? Y ese trabajo empezó pensando en que la estructura iba a ser una estructura independiente de perfiles metálicos y que el resto del cierre de la propia obra iba a ser con unas cribas de ladrillo y un trabajo hecho con el mampuesto, ¿no? Este sistema de mampuesto que trabaja no de una manera portante en sí mismo, sino que está trabajado de muchas formas, ¿no? Sobre todo con losas cerámicas a la manera del Ladio Dieste, y pensando que el ladrillo también, además de poder usarse como ladrillo de manera tradicional, podía usarse como montaje, y entonces producir unas losas cerámicas por afuera, y después ir montando todo este sistema para generar este espacio de intermediación que divide de alguna manera el espacio público del espacio privado. De hecho, la idea de pensar que el espacio principal de esta obra iba a estar muy en relación con la calle, y que la idea de tener una ventana como a la altura de las personas no era lo más indicado para la propia privacidad de la casa, empezamos a pensar este muro que tuviese algún tipo de función, y que esa función esté en los bordes para poder liberar el resto de la pequeña planta que tiene alrededor, ¿no? Entonces empezaron a aparecer esta especie de mueble que está sostenida por esta hilera de ladrillos puesta de panderete, ¿no? Para mostrar que de alguna manera esta pared no se sostiene estructuralmente con otra estructura, sino que forma parte de un solo elemento. Tiene los 2,10 metros de la entrada para poder producir este espacio también de intermediación entre el acceso a la casa y poder tocar el timbre y no mojarte. Y esta relación que existe, como tener una fachada ventilada, ¿no? En una orientación donde en el verano, digamos, poder protegerse con el calor y la entrada del sol, y además también por temas de seguridad, pensando que esto podía ser también un sistema de borde que permitiera la seguridad de la propia casa. Y empezamos a trabajar sobre el cribado y la forma que esto podía tener para poder producir ese espacio de iluminación para la propia casa, ¿no? Hicimos todo este trabajo que permitía generar distintos tipos de trabas del propio ladrillo, distintos cribados, muro doble, muro simple, muros puestos como losas cerámicas armando estas oquedades para que entre el sol de determinada manera. Después se iba abriendo cuando llegaba a la terraza, y entonces de alguna manera el espacio empezaba a abrirse de un espacio exterior a otro espacio exterior, y de vuelta uno cuando llegaba a la planta de arriba de todo podía ver el espacio exterior que había dejado, ¿no? O también el hecho que, digamos, siempre comentamos nosotros también, como hasta en las pequeñas cosas, pensar en el nicho de gas que se produce a partir de pensar las formas en que el ladrillo te da la posibilidad de tener un nicho de gas dentro de la propia configuración del propio ladrillo, ¿no? Entonces estuvimos mucho tiempo estudiando cómo esta pieza tridimensional, que no era solamente una fachada, sino que lo que hacía era interponerse en los espacios interiores para generar los otros espacios y los otros lugares de uso de la propia casa, ¿no?
Y entonces esta casa se presenta como bastante sólida hacia la línea municipal, pero cuando la propia casa empieza a generar el espacio interior, se empieza a abrir hacia todo el terreno de 15 metros de profundidad. Y entonces este espacio que nace en este lugar de acá, que es un lugar de estar, sigue por un lugar para comer y termina en un lugar de patio abierto, ¿no? Entonces esta idea de pensar que estos elementos empiezan a introducirse dentro del espacio, esta estructura arquitectónica que generan estos ladrillos de cerramiento, empiezan a generar espacios de intermediación, ¿no? A la manera de Aldo Van Eyck, donde la pregunta siempre es ¿cuál es el espesor de ese muro, ¿no? Si el espesor es el del ladrillo, si el espesor es el del mueble, o si el espesor del borde es este espacio de acá con el ladrillo del dormitorio que está en el entrepiso, ¿no? Entonces este espacio intermedio termina siendo un lugar de uso que está liberado en todos sus bordes, porque todos sus bordes tienen los espacios de guardado, ¿no? Que son los muebles para poder liberar el resto de la planta. Y la planta termina vinculándose con una escalera, con un sistema de producción de moldeo, que es el hormigón, que se vincula con el sistema de producción de montaje de la estructura, que son estos perfiles metálicos, ¿no? Y terminan armando un sistema general donde los tres sistemas se vinculan de alguna forma y se expresan y son los que le dan el propio lenguaje a la obra, ¿no? Y en ese lenguaje están los elementos tal cual están de alguna forma atraídos por la industria de la construcción, ¿no? El ladrillo es un ladrillo tradicional, de bajo costo, los perfiles son perfiles metálicos, algunos comprados que estaban usados y los volvimos a trabajar. El hormigón está hecho con unos fenólicos que también estaban sobrando. Teníamos muy poco presupuesto para hacer esta casa, y también el presupuesto, digamos, era parte de la limitante que teníamos nosotros para producirla, ¿no? Era el presupuesto, materiales de bajo costo, y otra de las premisas era mucha iluminación. Y eso efectivamente fue donde nosotros pusimos el foco y tratamos de traer casi toda la luz a partir de este patio en estas plantas, un patio profundo porque ya teníamos una medianera existente por detrás, pero que se generara a partir del recorrido y que uno pudiese ver la luz siempre entrando por todas las ventanas posibles de ese espacio. Y el ladrillo era la pieza tridimensional que empezaba a generar los espacios de intermediación que generaban los usos de cada uno de los espacios habitables de la propia casa. La casa, de alguna forma, fue para un matrimonio que tenía un hijo, que después se casó, por eso tiene un dormitorio arriba que tenía uso múltiple, que era finalmente el que utilizan los nietos cuando van a pasar los fines de semana con la familia, ¿no? Y ese lugar, que es el lugar más grande, es el que tiene la terraza, que termina de vuelta el recorrido en el espacio público de la calle, volviendo a encontrarse con los ladrillos del borde de la fachada. Y entonces, bueno, esta foto, digamos, aparece de esa forma, ¿no? Donde uno puede empezar a ver los tres sistemas de producción, cómo se van vinculando. Nuestro trabajo siempre es un trabajo bastante artesanal, cada una de estas pruebas que fuimos haciendo en uno, nosotros las fuimos haciendo en maquetas, en maquetas de tamaño grande que permiten poder visualizar cada uno de los elementos que van componiendo de alguna forma la propia arquitectura, ¿no? Y entonces, en esas experiencias y experimentaciones sobre los materiales que íbamos a usar, se empezaron a generar estos lenguajes entre, de alguna forma, la configuración de todos los sistemas de producción. Entonces acá, en esta planta, se empieza a ver bien, ¿no? Cómo cada una de las
partes de la propia superficie de la obra, empezaba a dejar unos bordes definidos por espacios de uso, a veces eran muebles, ¿no? La escalera empezó a tomar parte de este borde para poder liberar el resto de la planta, y que toda esta planta quedara continua con espacios para poder poner muebles, y que los muebles no sean ningún tipo de objetos que influenciaran en que el espacio no podía ser de alguna forma habitado. Y entonces el espacio para estar, el espacio para comer, el espacio para contemplar, descansar o comer un asado, ¿no? Y la escalera que vincula cada una de esas partes, llegando a este primer entrepiso con esta pieza de acá, ¿no? Que tiene el sistema de ladrillo, que también va generando la propia interioridad con un lenguaje casi de exterioridad, el dormitorio principal y el espacio de uso múltiple, digamos, con una especie de estudio que tiene un escritorio, la propia terraza y sus servicios como para poder usarse de manera independiente. La escalera termina llegando a partir de esta pieza que es escultórica y que se trabajó a la manera del hormigón, como el hormigón podía vincular con esa pieza inclinada que de alguna forma está incluida la escalera. La escalera tiene un mirador hacia este pequeño patio, da la vuelta y volvés a ver la ciudad cuando terminaste de salir y de recorrer la propia obra, ¿no? Entonces el trabajo fue justamente ese trabajo minucioso de pensar cómo construir la obra para generar una estructura arquitectónica posible que genere acciones de uso dentro de ese lugar. El espacio estaba determinado en un terreno de 5 metros con medianeras, o sea que la obra encuentra su lugar a la manera de Moneo, porque se expande entre una medianera y la otra y empieza a construir ese vaciado, que es la que produce el espacio arquitectónico y los recorridos arquitectónicos dentro de la propia obra. La obra se produjo, digamos, haciendo una dirección muy exhaustiva, trabajando hilada por hilada, mucha participación nuestra en la construcción y en la dirección, y el resultado es bastante como pulcro frente a esas decisiones, y todo está como a las medidas necesarias para que se pueda producir un lugar interesante para vivir en un espacio mínimo. Siempre decimos que esto tiene la medida de una unidad de habitación, de un departamento, de un edificio, ¿no? Pero tenía que ser lo suficientemente abierto y posible para que el espacio pueda empezar a escaparse por cualquier lado y generar una sensación de amplitud, porque justamente esta idea de poder siempre mirar más allá de los límites del propio terreno, ¿no? Y esto también nos pasaba cuando veíamos estas imágenes donde podés ver cuando se prende la luz en el interior, esta pieza sólida, consolidada frente a la línea municipal, empieza a mostrar sus espacios de intermediación, empieza a mostrar sus bordes, y esos bordes son espaciales, ¿no? Y esos bordes son que tienen una medida que llegan hasta el interior de la propia obra, tanto en la terraza, o como se ve acá, que se ve el muro de ladrillo, que es el que contiene el dormitorio principal de la obra, ¿no? Por eso nos interesaba esto también, cómo la pared no llega al piso, entre comillas, ¿no? Llega a partir de sostenerse por estos ladrillos puestos en panderete, pero permite tener la visibilidad un poco más abierta desde adentro, y cuando uno está sentado en el living puede ver los pies de las personas que caminan por acá y parte de la vereda. El espacio también empieza a extenderse a nivel cero en la misma planta. Y bueno, esa ejercitación hizo que para nosotros casi toda esta experiencia de construcción material nos hiciera repensar en todos estos factores por los cuales uno
digamos, construye la arquitectura, ¿no? Y construye la arquitectura porque también construye lenguaje, construye espacio y construye estructura. Y ese lenguaje no es un lenguaje que se repite. Lo que se repite son los problemas por los cuales hay que atravesar los procesos arquitectónicos. Cuando nos toca hacer esta obra, que también es muy particular para nosotros, porque acá tenemos el estudio, en esta obra también nos encontramos con un terreno entre medianeras, con un límite de fachada bastante fijo, ¿no? Con una normativa bastante estricta, en un terreno donde nosotros produjimos tanto, digamos, el proyecto, la dirección, la construcción y la administración de toda la obra. Nosotros, en este caso, para nosotros fue efectivamente construir y vivir dentro de la propia obra las posibilidades que la misma construcción te da. O sea, nosotros elegíamos las personas que lo iban a hacer, nosotros definimos dónde íbamos a poner más presupuesto y dónde no íbamos a poner más presupuesto para que la obra tuviera todos los elementos posibles que generaran esos problemas que a nosotros nos interesan. En este caso también la relación entre estructura arquitectónica y estructura de sostén, y la relación de cerramiento como espacio de intermediación entre el exterior y el interior, ¿no? Y un conjunto de sistemas de producción, que es tanto el hormigón como sistema de moldeo, que es el que genera finalmente la estructura de toda la obra, y un sistema de montaje con unas piezas metálicas que generan unos cerramientos móviles y todo lo que hay alrededor de un patio que está usado como tensores o como límites entre un espacio y otro espacio, y esas se fueron montando también en obra. Toda la obra, de alguna forma, se construyó a pie de obra, no hay nada de los materiales de los que están acá, salvo las carpinterías, que se trajeron de otro lugar, sino que se fue produciendo a medida que la obra se iba avanzando. Entonces, de vuelta, acá, ¿no?, nos interesa mostrar como la posibilidad que te da el detalle de este espacio, ¿no?, donde la estructura, el cerramiento, el lugar para mirar, el lugar para trabajar, el lugar donde podés pararte en un espacio semicubierto, ¿no? Como todos estos lugares, en ese borde tenés la posibilidad de generar distintos lugares de intermediación de la propia obra, ¿no? Y entonces en este recorrido que vamos a hacer, donde la vereda también forma parte de este sistema de vínculo entre el interior y el exterior, ¿no? La vereda que entra hacia el espacio abierto del edificio, encuentra también ese lugar intermedio, que es un espacio semipúblico, que es un patio donde de alguna forma se encuentra el espacio común del propio edificio, ¿no? Entonces, parece interesante también mostrar las decisiones que tomó este corte, también por decisiones del propio terreno en el que nos habíamos encontrado y las propias limitaciones del, ¿cómo se dice?, del código. Esta medianera encontramos que tenía esta altura porque acá atrás hay un galpón, y esto permitió que decidiéramos de alguna forma que el estudio tuviese esta doble altura para que tuviera el patio de una forma contenido dentro de la propia continuidad del estudio, y que el primer departamento que estaba a la venta pudiese estar con una visual por lo menos más arriba del espacio del patio, cosa que este departamento no quedara tan encerrado dentro del patio como posibilidad de continuidad de este lugar. Después también pensamos como en la variación de las tipologías, ¿no? Acá se ve en estas 7 unidades que hay 2 tipologías que se repiten, una que es distinta, que es el dúplex de Andrés, que es mi socio, que también forma parte de esta idea de generar este trabajo donde nos íbamos a quedar con el estudio, Andrés se iba a quedar con su casa, el resto de los departamentos iban a estar a la venta, y entonces íbamos a tratar de trabajar
determinadas cuestiones que tuviesen que ver con la posibilidad de tener un espacio bastante amplio para que pudiese ser elegido por cualquier persona que lo quisiese comprar. De hecho, esta idea de entrar casi en un espacio que te aplasta de 2,26 metros, llegar a un lugar donde empezás a entender toda la estructura que es la que genera el sostén del edificio, con las vigas invertidas, con las vigas que van de punta a punta para liberar de columnas las plantas de los departamentos, ¿no? Y después estas vigas altas de 2,50 metros de altura, que son las que generan que se cuelguen los últimos entrepisos de las plantas, para también liberar de vigas invertidas y que las últimas plantas estén colgadas a través de estas estructuras que te muestran de alguna forma la capacidad que el hormigón tiene para generar esa estructura arquitectónica que no es solamente la de sostén, sino que es una estructura expresiva de la propia obra, ¿no? Entonces acá se puede ver cómo la continuidad de la vereda pasa hacia este lugar, es como si la vereda entrara al espacio privado y llegara a este lugar que es el espacio común, el espacio de encuentro, el espacio donde nos parecía que no podíamos poner una cochera y venderla, sino que tenía que ser la plaza que no tiene la ciudad, que no tiene la vereda, y que pudiese ser el lugar donde efectivamente hoy los chicos que habitan el edificio corren, juegan, suben las escaleras, y ese lugar también de intermediación, porque todavía no llegaste a tu casa, ¿no? A tu casa llegás cuando abriste la puerta de tu departamento, porque el espacio es un espacio abierto, posible de ser recorrido y de poder de alguna forma encontrarte con los propios lugares de la arquitectura, ¿no? Y entonces, de vuelta, se siguen expresando cada uno de los elementos tal cuales son, las vigas de hormigón, los tensores, las vigas, las contenciones del cerramiento que de alguna manera contiene lo que sería la baranda, los lugares para guardar los equipos de aire acondicionado, también trabajados como sistemas intermedios que te permiten, por encima de las carpinterías de las cocinas, poder acceder a los equipos de refrigeración, el ascensor, también con un sistema de montaje, una caja que encierra la verticalidad del propio ascensor, y como no es estructural, puede ser un cerramiento liviano, como la entrada al estudio, también como este espacio que mira hacia el patio de vuelta, como en la casa de ladrillos, pero que tiene la posibilidad de iluminarse por arriba y no tener contacto con la gente que sube y baja de su propio departamento, porque este es el único lugar en este edificio bastante mixto, donde es un lugar de trabajo, el resto de las unidades son unidades para habitarlas, ¿no? De vivienda. Y entonces, bueno, surgen estas relaciones que tiene tanto la estructura de sostén, que está a 2,10 metros del piso, una viga que te aplasta, que te hace sentir el peso de la propia estructura, ¿no? El cerramiento más liviano, separado 60 centímetros del borde, que genera una amplitud de vuelta donde pasa el aire, donde la gente apoya las macetas y donde no te computa FOT para la superficie total de lo que vas a construir. O sea, lo que quiere decir es que con la propia arquitectura nosotros podemos decidir y manipular los límites de las decisiones, ¿no? Y entonces, generando este lugar, los departamentos de 65 metros cuadrados tienen 10 metros cuadrados más, 9 por 60, bueno, 7 metros cuadrados más, que son de aire. Pero es un aire que tiene uso porque es el uso donde todas las personas del edificio apoyaron las plantas para liberar los espacios de balcón. Y estos espacios intermedios, el semicubierto, el lugar para sentarte, el lugar para salir, ¿no? Y de vuelta esta idea de filtro que te da la posibilidad de empezar a ver las profundidades de las cosas. El edificio que se presenta también como la casa de ladrillo, como sólido, tanto hacia el frente como al contrafrente,
cuando empezás a abrirle los cerramientos, empezás a descubrir que por detrás hay distintas dimensiones que te permiten poder reconstruir el espacio, ¿no? De hecho, esta viga que está soportando la losa del último piso te deja ver el cielo de la terraza propia del departamento de arriba, que es otra unidad diferente a la del resto, o la viga invertida que va de punta a punta, que te deja ver una verticalidad con las macetas que están a la altura de la baranda de la viga invertida, ¿no? Y bueno, el edificio empezó a funcionar de esa manera. Estas, digamos, persianitas móviles, estos sistemas móviles permiten tener más abierto o no, pero el filtro es tan permeable que uno estando adentro, estas dos fachadas son oeste la del frente y este la de atrás, cuando les da el sol de la mañana o de la tarde, empieza a generarse como este sistema de filtros dentro de la propia estructura de la vivienda. Entonces, este edificio que de vuelta tiene como esta idea de pensar en la intermediación entre los espacios de borde, en este caso está resuelto con un sistema liviano metálico, construido también a pie de obra, donde íbamos probando cada uno de los sistemas de apertura y cierre de estos elementos que están acá. O en el estudio, ¿no? También esta idea de pensar un entrepiso de madera, como si fuera un encofrado de un hormigón que nunca existió, ¿no? Como los sistemas de borde que tienen las propias obras como contención. El diseño de esta pieza la hicimos nosotros, la fabricamos nosotros, y la construimos a partir de montar sobre una estructura existente y la viga, este espacio de trabajo que es nuestro espacio, que no es una oficina, sino siempre nuestra intención fue pensar en un taller donde poder recibir mucha gente, donde poder trabajar en lugares donde podés poner una computadora o en lugares donde podés hacer una maqueta, hacer un concurso y tener mucha gente arriba y abajo, o mismo este lugar es el lugar donde nos encontramos los docentes de la facultad, proyectamos sobre esta pared y vemos los trabajos de los estudiantes, ¿no? Es como un lugar que tiene como las funciones que a nosotros y los usos que a nosotros nos interesan, con los que trabajamos, y estuvo pensado a partir de pensar esa relación entre arquitectos productores de arquitectura y arquitectos productores de conocimiento dentro de la universidad. Y eso es para nosotros un mismo lugar, no está diferenciado. No pensamos la arquitectura como un hecho independiente de lo que puede llegar a ser la enseñanza y las formas de enseñar arquitectura, que para nosotros tienen que ver con la producción, básicamente. Y entonces las unidades, bueno, que después salieron a la venta, tenían las 4 tipologías iguales, tenían esta disposición también, ¿no? Como continuidades de techos de hormigón, las carpinterías que llegan hasta arriba para que este espacio, por más que fuera chico, pudiese expandirse hasta la viga invertida, y después estos cerramientos translúcidos te pudiesen ver hasta la vereda de enfrente, hasta los edificios enfrente. El espacio empieza a ampliarse, los departamentos de 65 metros cuadrados, cuando estás en ese lugar, es un lugar que te permite pensar en que la amplitud es mucho más grande, ¿no? Como la continuidad entre los espacios y la posibilidad de flexibilizar estos espacios y de alguna forma cambiarle los usos, ¿no? Y cuando vas subiendo y vas llegando como a este último departamento, que es el remate del edificio, es donde se presentan también las lógicas del código, cómo trabajar con el código, pero en términos de arquitectura, y cómo aprovechar las limitaciones de los retiros para que se te genere un espacio arquitectónico que está concebido de alguna forma así, y es como si el código no lo hubiese puesto un límite para que lo determinara, sino que la propia arquitectura empezó a determinar las alturas de cada una de estas operaciones que hicimos. Y el acceso al departamento está dado, ¿no?, por un patio que tiene una puerta por acá,
vos entrás de un lugar semicubierto a otro lugar semicubierto, pasás por un lugar descubierto, volvés a entrar en un lugar que te comunica con la casa, como si estuvieses abriendo unas ventanas de una casa, ¿no? De una casa, quiero decir, unifamiliar, y esto es un departamento también de 70 metros cuadrados que, si empezás a contar el 1,20 m que tiene este patio, más los 2 metros del retiro, más los 4 metros del espacio cubierto, el espacio empieza a tener esta dimensión, ¿no? Y es la dimensión del límite. Y cómo poner esos límites está dado por la continuidad que pueda llegar a existir entre el cerramiento del frente, el lugar para apoyar las macetas, la viga invertida, que la viga invertida es el límite para apoyarte, pero no es el límite visual, el espacio intermedio semicubierto antes de salir para que no te llueva tu espacio interior, y el lugar de ingreso. Y este departamento no solo tiene estos 3,5 metros, sino que tiene los 8 metros totales de la propia obra. Y esos metros que son aire, son metros, son metros perceptivos. Y nosotros en ese punto también trabajamos esta idea de percepción del espacio a medida que uno va recorriendo cada uno de estos lugares, ¿no? Y entonces, acá, por ejemplo, en este baño, que nos parece, digamos, que no es un detalle menor para nosotros, porque acá se producía un límite del código, y nosotros aprovechamos este límite para poder hacer entrar la luz y la ventilación a este baño, ¿no? Entonces acá se ve justo ese retiro que produjo en el baño una relación espacial que tiene mucho interés en ese sentido. O, por ejemplo, este dormitorio que balconea a este espacio de acceso a la casa y que mira también hacia este espacio descubierto, el límite es esta viga de hormigón de 2,60 metros, que es la que cuelga el entrepiso, y es la que hace que vos no mires a tu vecino del bloque que está enfrente. Entonces el espacio, en vez de ser de 3 metros, es de 3 más 1 más 1,20, más la ventana que hay del otro lado. El espacio del dormitorio, más allá de que el de uso son los 10 metros cuadrados mínimos de un dormitorio, los visuales son muchos más. En ese punto nosotros hacemos mucho hincapié para pensar que la arquitectura se construye a partir de poner estos límites y de pensar estos espacios intermedios que te generan una sensación perceptiva de mucho, digamos, de mucho valor para vivir mejor dentro de las propias obras, ¿no? Y después, bueno, la construcción tiene que ver con eso, ¿no? Con producir con los materiales, las lógicas con los que esos materiales también, igual que en la casa de ladrillo, se presentan el hormigón visto, las estructuras metálicas, puestas en evidencia como las trae la industria, ¿no? Y por último, quiero, digamos, pensar en esta obra como es una obra que está en proceso y que tiene también esta idea de pensarse de una manera muy profunda en términos de detalles, de pensar en lógicas constructivas que te permitan entender los sistemas de producción. Las decisiones de los sistemas de producción de esta obra también estuvieron ligadas al lugar en donde está implantado, que es a 80 kilómetros de Buenos Aires, donde para nosotros hacer una dirección diaria es mucho más complejo. La idea del montaje te permite pensar en que si cada uno de los elementos tiene la medida que tiene que tener, no puede haber mucho error en obra, porque si no, de alguna forma, la misma gente que lo está montando se daría cuenta. Esta obra está en este pueblo, como les dije, que es Capilla del Señor, en una parte del pueblo que está creciendo hacia el norte, con un loteo bastante particular, porque parece el loteo de un barrio cerrado, pero en realidad es un loteo del pueblo, donde esta calle continúa, y vos te vas metiendo en estos lugares con cul-de-sac, porque acá termina el pueblo. Y acá empieza el campo, ¿no? Es como un límite que está muy marcado en este lugar, y es muy interesante porque a nosotros nos toca trabajar en el último terreno.
Entonces ahí empezó como el estudio de esta ambigüedad o paradoja entre si es una casa rural o es una casa suburbana, o es una casa que tiene como esos límites propios del pueblo o de la ciudad. De hecho, el terreno tiene medianeras y tiene ejes municipales, pero tiene un límite que es una zanja y un campo que está unos 80 centímetros más arriba del nivel del propio terreno. Acá empezamos a pensar también las posibilidades que teníamos para hacer arquitectura, que tiene que ver con el valor que tiene lo regional en este lugar. Es un lugar donde la tradición es muy grande. Allá todas las fiestas y todos los fines de semana hay algún evento tradicional, hay mucha gente que trabaja en el campo y todo está relacionado con, digamos, el campo y el pueblo, ¿no? Y el pueblo tiene como esta cosa que está hecha, digamos, a finales del 1700, 1800, tiene una iglesia patrimonial, tiene muchas obras patrimoniales donde el uso del ladrillo se nota muy importante. Y el uso del sistema de bóveda catalana y bovedilla se hace muy presente, lo mismo que digamos, los cerramientos de chapa. A partir de entender esas relaciones que había en ese lugar, la idea de construir una reflexión sobre la bovedilla para nosotros fue súper importante, ¿no? Cómo volver a resignificar la bovedilla en un lugar casi histórico, pero con un lenguaje contemporáneo, ¿no? Y esta bovedilla nace como de esa idea de entender que el ladrillo también de vuelta sigue siendo como el material de uso más tradicional dentro de la propia construcción. Y entonces esos cerramientos de ladrillo con el montaje del ladrillo como bovedilla posibilitaron como un lenguaje que generaba de alguna forma una vivienda que mira hacia el norte, que mira hacia ese campo, que está dirigida directamente la mirada hacia el campo y que se toca en la medianera en dos puntos y arma como una especie de tensión, de vuelta un espacio de transición entre lo urbano y lo rural, generado por este espacio tensionado por donde le entra la luz y por donde la casa casi se desprende, tocándose en dos puntos para lograr mirar hacia el norte, ¿no? Y ese norte que es el que permite, además, las mejores orientaciones, las mejores vistas, porque son las vistas del campo, ¿no? Y son las vistas del lugar, y son como el clima del lugar. Y entonces, en esa idea de pensar como los muros de contención de ladrillo, tanto en las paredes verticales como en la bovedilla, son las que de alguna manera generaron el soporte para una estructura de montaje que recibiera una estructura de transición de un lenguaje liviano, posible de ser también en términos de transparencia, posible de poder mirarse hacia todos lados y que pudiese contener esta idea de límite entre una cosa y otra. De vuelta, digamos, nuestra obsesión por el trabajo en la maqueta, ¿no? Como una por uno los elementos que constituyen el espacio, cómo se construye cada una de estas partes, cómo las vigas empiezan a formar parte de la estructura, pero a su vez es parte del lenguaje de esta pieza que se separa en este lugar. Y de vuelta, la construcción del espacio, ¿no? No son piezas que están puestas solo por su forma, sino que generan diferentes cualidades espaciales a medida que se va recorriendo el propio espacio de la obra, ¿no? De hecho, la obra tiene una rampa por acá que se accede a un lugar en doble altura, que todavía estás afuera, es un espacio semicubierto, pero a través de una ventana muy grande puedes ver
el espacio que entra, pero a su vez ves un jardín que hay por acá entre la medianera existente, unas plantas que te permiten también poder ver un poco más allá de la propia medianera, la escalera que termina en un mirador con un árbol, y las bovedillas que terminan armando de vuelta como la estructura del lenguaje de la pieza, de alguna forma lingüística estructural, ¿no? Y esta casa de vuelta trabaja esa idea de intermediación, parece sólida hacia los bordes, pero se abre totalmente hacia el norte, con un sistema translúcido que te permite también el control de la luz en todos estos espacios que miran para acá, que son el estar, el comedor, el espacio de la parrilla, los dormitorios y la doble altura, ¿no? Entonces la planta se empieza a armar de esta forma, donde existen como estas medidas que van generándose a partir de la disposición que esos muros van generando los lugares para cocinar, los lugares para recorrer, los lugares para estar, con sus diferentes cualidades espaciales, el hogar, este lugar para comer más apretado, la relación con la cocina, con, digamos, una mesada, los muebles que te determinan después la parrilla, el espacio exterior, todo puesto como en una planta baja que no se toca a la medianera, ¿no? La planta baja tiene como este semicubierto donde están estas plantas y este descubierto que pasa por acá, este lugar de borde que te permite alejarte de la medianera. Entonces en la planta baja la casa se escapa del pueblo, en la planta alta la casa empieza a tocarse sobre esos bordes, sobre esos dos puntos, casi diríamos que quiere soltarse pero no puede, ¿no? Y finalmente es una casa que maneja como las lógicas espaciales bastante trabajando la cualidad de cada uno de esos espacios, ¿no? Y la obra empezó a construirse en esos términos, ¿no? En los términos en que la propia materialidad empezó a configurar el espacio arquitectónico. Y entonces la estructura de sostén, estos perfiles metálicos que son tanto vigas como columnas, ¿no? Estos perfiles que después sostienen los otros perfiles que a su vez arman la bovedilla, el espacio de doble altura del acceso, el jardincito del costado armando la intermediación, mientras subís la escalera podés ver parte del pueblo que se te está yendo, salís para este costado y empezás a ver el campo que está por acá, ¿no? Abierto a un horizonte, digamos, infinito. Y esta idea también, ¿no? Cómo encontrarse con los materiales para producir estos encuentros, estas lógicas, estas expresiones, estas formas que tienen cada uno de los materiales para producir continuidades o discontinuidades, formas de entender cómo llegan las cargas al piso, esta viga de acá apoya sobre esta viga y a su vez esta viga apoya sobre esta columna termina determinando un cierto espacio arquitectónico que de alguna manera se expresa en la propia obra y la obra va a seguir teniendo esta cualidad. La construcción construye expresión, la construcción construye el espacio arquitectónico, no hay que taparlo, estamos construyendo como la propia pieza que va después finalmente ser la obra de arquitectura, ¿no? Y parecía interesante cuando íbamos subiendo, armando la bovedilla, esta idea de, ¿no? La persona que la estaba armando estaba en el lugar donde la casa tiene un balcón, ¿no? Y ese balcón se produce justo en ese lugar donde uno puede mirar el horizonte, ¿no? Y ese horizonte que tiene este pueblo, que para mí es lo más fantástico, que tiene la posición que tiene esta casa, y en ese sentido me quedo con, digamos, con esa frase de Moneo sobre la arquitectura empieza a tener su verdadero estatus de arquitectura cuando encuentra el lugar. Creo que la posibilidad que tuvo esta casa de conseguir ese lugar tiene que ver con esta idea de posicionarse en un lugar que justamente es el mejor que podía tener, ¿no? En ese territorio que le tocó operar, ¿no? Y hoy la casa sigue creciendo de esta manera, ¿no? Y sigue creciendo de esta forma pensando que la propia
estructura de la propia construcción es la que te genera el espacio arquitectónico, ¿no? Y entonces acá se empiezan a ver más estos espacios de una casa que tampoco es muy grande, ¿no? Es una casa que tiene 120 metros cuadrados cubiertos y algunos 30 o 40 semicubiertos, pero es una casa que te permite tener como de vuelta esta idea de que el espacio empieza a escaparse por muchos lugares más. Se empieza a escapar en diagonal, se empieza a escapar en vertical, y empieza a llevarte a que puedas de alguna forma contemplar el espacio del campo abierto, ¿no? Esta idea de ciudad y campo abierto que también habla Moneo, ¿no? Como el espacio físico de la arquitectura puede estar tanto en un lugar como en el otro. En este caso, parecía también interesante pensar que el lugar, la casa, está puesto en un espacio de intermediación, ¿no? Como en un espacio de borde entre la ciudad y el campo, entre el pueblo y lo rural, entre que se termina el área metropolitana de Buenos Aires, que no es para nada metropolitano en este caso, ¿no? Entonces se empieza a ver esta idea de caja espacial envuelta por una estructura de montaje que rápidamente empezó a construir el espacio arquitectónico, ¿no? Y acá hay una prueba, esto es un fotomontaje justo que hice hoy pensando en los detalles que iba a tener ese cerramiento posible de armar la propia caja, ¿no? Esta es la instancia en la que la casa estaba hace 15 días más o menos, que se presenta frente al espacio abierto. Espacios de intermediación, lugares intermedios entre el interior y el exterior, lugares para comer, la escalera que te vincula toda esta parte que hay por acá, el lugar de las plantas entre el cerramiento metálico también que se abre hacia afuera, ¿no? El balcón que te queda en este lugar de acá, balconeando también a la doble altura, el hogar con la chimenea que va a salir por ese lado, y los 2 dormitorios y un baño, ¿no? Y esto un poco termina teniendo este lenguaje, que también es un lenguaje rural, que es el lenguaje de cuando vas camino a Capilla del Señor, te encontrás con estos galpones de chapa que terminan teniendo como un cerramiento, y en este caso empezás a descubrir toda una nueva estructura arquitectónica que tiene que ver con esta cosa del paisaje del pueblo, del ladrillo y la bovedilla, ¿no? Entonces vas descubriendo de vuelta que en estos espacios te encontrás también un poco con la tradición del propio pueblo y la tradición en el momento en el que vas llegando a ese lugar, que ves los galpones que tienen en los campos. Y por último, quería dejarles un pequeño textito que tiene que ver con esto de pensar en lo experimental y pensar en la investigación y cómo la arquitectura se vincula directamente con el investigar. Y en el libro de Stephen Hall, Entrelazamientos, que también me parece un título súper interesante, ¿no? Como el entrelazamiento es el entre dos cosas, ¿no? Entrelazarse implica algo que no está separado por algo, sino que hay un entremedio. Y él dice que la arquitectura ha de permanecer en el ámbito de lo experimental, abierto a nuevos valores e ideas, ¿no? El entrelazamiento constituye un entremedio que oscila del interior al exterior, y nuestro cuerpo se desplaza y al mismo tiempo se acopla con las sustancias del espacio arquitectónico. Y quizás en esta frase un poco se sintetiza esta idea de pensar en lo experimental, de pensar en el sujeto como medida de todas las cosas y el que de alguna manera registra el tiempo dentro del espacio, ¿no? El cuerpo como sujeto desplazándose, y el espacio arquitectónico. Y esta idea de pensar que el entrelazamiento se construye y se produce con sistemas de producción que tienen que ver con lo material, esto genera una cierta cualidad en el espacio que está dada por la percepción del sujeto. Por eso siempre digo que la arquitectura es para las personas, y nosotros, que somos los que
hacemos la arquitectura, tenemos que pensar en la gente, cómo se desplaza dentro de esos lugares y cómo puede vivir mejor un espacio arquitectónico. Bueno, con esto dejo de compartir y si hay preguntas, no sé quién lo quiere manejar, no sé si estuve mucho tiempo, pero me pareció prudente la cantidad. Muchas gracias, Daniel. Sí, yo puse que si se querían hacer algunos comentarios o consultas, se vayan dejando en el chat. Todavía no he visto que haya. Y voy a aprovechar a saludar, que veo aquí a Alberto Baulina, profesor de la maestría también, amigo cordobés, así que aprovechamos para saludarlo. Hola, hola Luis, hola Daniel y hola Cecilia. Un placer haber participado, haber asistido a tu exposición, Daniel. Excelente. No, a mí me interesaba, justo me agarraste tecleando, Luis, porque me llama la atención que en tus 3 proyectos, y lo que he visto siempre de ustedes, hay como una especie de acuerdo entre el proyecto, el partido y cómo va a ser finalmente materializado. Entonces la pregunta iba a ser esa, precisamente, si es lo que uno percibe o es la realidad del estudio de todos los días. Bueno, nosotros, a ver, primero, nuestro objetivo tiene que ver más que nada con los procesos, ¿no? Y no con llegar o saber a qué lugar vamos a llegar. Esos procesos tienen que ver con cómo vamos experimentando y a partir de esa experimentación van surgiendo otras preguntas. Y en esas otras preguntas quizás el camino del proyecto va cambiando, ¿no? Y eso nos pasa sistemáticamente, porque también nos pasa en lo académico, ¿no? Nosotros no pensamos en términos de partido, porque nos parece que es como prefigurar. No es como prefigurar, es prefigurar. Y es directamente pensar en que vos ya sabés a dónde tenés que llegar. Y a nosotros nos pasa todo lo contrario, digamos. Creemos que el proyecto está basado en las preguntas. Y las preguntas son las que van llevándote a ir determinando, sin prefigurar, ciertas cuestiones que tienen que ver con la construcción del espacio. Y entonces es un trabajo casi artesanal. Te diría que vas viendo a medida que vas eligiendo esas posibilidades. En esa elección también hay límites, porque vos no podés hacer con un perfil lo mismo que con un hormigón, porque es lo que te permite un perfil metálico. Y entonces lo que haces es estudiar todas las posibilidades que ese perfil metálico te da hasta llevarlo, ponele, a las consecuencias más de borde que tiene y probarla, ¿no? Cómo se puede usar de otras maneras que no sean las maneras tradicionales. De hecho, con el ladrillo, en la casa de ladrillos, hicimos eso. Nos pusimos a investigar, no quiere decir que nadie lo haya hecho, porque Dieste lo hizo de una manera fantástica, Scrimaglio lo hizo de una manera fenomenal, nosotros no lo habíamos hecho. Y entonces empezamos a probar y no sabíamos a dónde íbamos a llegar con eso, hasta que un día tuvimos que decidir parar porque la gente se tenía que mudar, porque si no hubiésemos seguido, ¿no? Y con la casa de Bovedillas también nos pasa lo mismo, ¿no? Como siempre vamos construyendo a partir de tener determinados los sistemas de producción, pero en el desarrollo se va viendo cómo va desarrollándose. Hoy no sé si la imagen que les mostré en ese fotomontaje que hice a la mañana va a terminar siendo la obra, porque claro, es un ir y volver a partir de entender, de hacer un desarrollo que tiene que ver con las preguntas y no con las respuestas, ¿no? Y la respuesta es un momento determinado, que cuando la obra se termina, uno la puede seguir contando, pero la obra empieza a tener su vida propia, que de hecho muchos las tuvieron. Digamos, la Casa de Ladrillo tuvo una vida propia que tiene discursos que no tienen quizás nada que ver con lo que nosotros pensamos, y empezó a tener una vida a través de las redes sociales, y que nos parece que está buenísimo, y a veces, por eso
a mí me gusta explicar las obras desde su concepción y entenderlas desde su materialización, y no pasarlas como fotografía, sino pasarlas como ideas de producción de del propio sentido de la obra, ¿no? Pero bueno, igual quiero decir, Luis, que Alberto me está dando una mano bárbara con la casa de Bovedilla, porque es mi consultor, Bueno. es mi consultor semanal. No te quiero decir que, pero siempre nos mandamos unos audios y me recomienda Alberto, hacer una buena construcción. Alberto, le quiero decir que este ciclo de charlas todavía está en construcción y está abierto, así que esperamos contar con él también para una de estas presentaciones. Sería muy bueno. No es para comprometerlo, pero es para anunciarle que si habíamos quedado en eso, de acuerdo. estás nominado. Sí, ya habíamos tenido unos chats con Cecilia Parera. Bien. No, yo corto con esto porque no quiero tampoco robar tanto tiempo. Simplemente que me gustó, me pareció muy redondo la última reflexión tuya, ese epígrafe de Stephen Hall, porque precisamente Stephen Hall, digo, es un arquitecto que no está de moda, ¿no? Sino que son esos arquitectos más de nicho, y me parece que sí, que tiene esa característica que va construyendo el proyecto, mezclando, no sé cómo, combinando, haciendo un maridaje, vamos a utilizar un término vitivinícola, entre lo que sería un programa y una manera de llevarlo matéricamente a la realidad. Las obras que yo conozco de Stephen Hall también tienen eso de la orfebrería, de ir trabajando, manejando, regulando la luz y el control espacial a través de los materiales y del uso de las técnicas. Bueno, yo te quería felicitar verdaderamente porque por lo menos es una de las variables que más me interesa de la arquitectura, es experimentación entre el espacio, la luz y lo matérico, ¿no? Sí, sí. Bien, hay un par de preguntas, en realidad 3 estoy viendo, y se las voy a leer de a una a Daniel para ver si le interesa hacer un comentario. Bueno, sí. Ya me digo que se me mezcla, pero voy a tratar de recordar una que leí hace un ratito de Cristian, que decía algo así: si no hay toma de partido, pregunta si hay una estrategia. Bueno, la palabra estrategia también limita un poco, ¿no? Lo que hay, y Claudia Smith lo sabe muy bien, ella odia la palabra estrategia. Odia la palabra estrategia, porque también de alguna manera te lleva como a un lugar donde el objetivo es bastante cierto, ¿no? Yo lo que creo que lo que hay, más allá de que parezca una incertidumbre, ¿no? Son un montón de materiales de trabajos posibles de ser vinculados. Y en esa vinculación existe como esta cosa del descubrimiento, ¿no? Y quizás el descubrimiento de pensar cómo vinculás esas partes, cómo las haces trabajar, cómo se produce determinada cosa. En ese sentido digo experimental porque siempre entiendo como que los materiales son los que permiten generar esas preguntas. Y uno lo va direccionando. A nosotros, y es muy difícil porque nosotros fuimos formados así, ¿no? Y a veces tenés la carga de la estrategia, de la figuración, del dibujo sobre una servilleta en escala 1 en 5000, y entonces de repente hiciste un dibujito chiquito y lo tenés que llevar al 1 en 1, y el pasaje no tiene transición, ¿no? Y es como construir ese dibujito en escala grande. Y nosotros nos rehusamos a pensar en eso, a que un dibujo nos prefiguró algo, una estrategia prefiguró algo. Nosotros pensamos que, digamos, ponemos todas las variables sobre la mesa. Por eso la variable se tiene que vincular con otra variable, porque está la de la estructura está la de la construcción, está la del uso, está la de la economía, está la del cliente, está la del clima, están todas, ¿no? Y entonces, bueno, ahí vamos trabajando, tratando de encontrar el equilibrio máximo posible, donde cada una de estas partes encuentre un todo homogéneo, o que responda a muchas preguntas
en una sola cosa, ¿no? Como la síntesis de los recursos, ¿no? Si una baranda puede ser más que una baranda, para nosotros mejor. En ese sentido, ¿no? Entonces no pensar que le tengo que poner una baranda porque es un tema funcional, sino que una baranda responde a muchas otras cosas más, ¿no? Lo mismo que el uso. Daniel, voy a leer una pregunta que está en portugués. Voy a tratar de interpretarla lo mejor posible. Dale. Dice, hola, lindísimo Daniel, grandes proyectos. No sé si perdí algo por causa del idioma, pero me gustaría entender cómo se construyó ese abovedado del techo, si existe una forma previa que viene de antes. Por la foto parece que sí, y por encima cuál sería el material, o sea, la cubierta final, ¿no? Dice, y cómo esta forma asegura los ladrillos, ya que no ve una cimbra o un encofrado por debajo. Muchas gracias, saludos de Brasil. Larisa de Monteiro. Bueno, está construido de forma tradicional. No tiene cimbra porque, bueno, lo que hicimos fue ponerle un encofrado curvo de fenólico, un fenólico finito, que está soldado, ahí tiene como unos perfilitos, no unos perfilitos, unos hierritos redonditos soldados a los perfiles que le dan la forma. Sobre esos fenólicos se apoyaron los ladrillos, porque de hecho, si no, no se podía haber construido, ¿no? En el aire el ladrillo no se puede construir, o sea que nosotros, por suerte, pudimos armar como esa estructura a cada 30 centímetros de esos hierritos, apoyar el fenólico, y después el fenólico se sacó, bueno, se puso se armó la bovedilla, tenía la medida justa con los ladrillos que trajimos de Córdoba, porque nos parecen que son los mejores ladrillos, y creímos que lo mejor era traer ladrillos de ahí. Los de Olavarría son muy colorados, bueno, los de Córdoba tienen el color, parece justo. Sobre ese ladrillo se le pone una capa de compresión, una malla metálica, y se rellena. Y eso trabaja con presión, después se saca, se vuelve a desoldar el hierrito de sostén del encofrado, se saca el encofrado, y ese mismo encofrado se vuelve a usar en otra bovedilla, ¿no? O sea, nosotros partimos la superficie de la casa, de las dos plantas, en 4, o sea que reutilizamos ese encofrado 4 veces y se fue desmontando, ¿no? Otra de las cosas que hicimos para que no se nos venga mucho el cemento hacia abajo, pusimos primero una capa de arena. Cuando se desencofró, la arena se cayó y empezamos a tomar las juntas desde abajo en el espacio de 1 centímetro que quedó entre ladrillo y ladrillo. Y la verdad que es un sistema rápido, tradicional, pero que ningún constructor sabía hacer, porque los constructores que hacían bovedillas ya o tienen más de 80 años, y entonces fuimos averiguando las formas de construcción. Esta nos pareció la mejor, sin hacer cimbras, y lo construimos de una manera tradicional, y de hecho esta semana se está por terminar de armar la bovedilla de la 4ª parte que queda del techo. O sea que está en un 75% la bovedilla armada y el espacio ya configurado con la expresión propia del ladrillo. Pero es un sistema económico, rápido, una vez que le encuentran la mano en cómo ir poniendo ladrillo por ladrillo. Igual, cuando nosotros hicimos la modulación de la estructura, la hicimos pensando en la curvatura del ladrillo y la forma en la que el ladrillo iba a generar esos espacios que se ven ahí un poco en las fotos, ¿no? Daniel, voy a leer 2 preguntas y un comentario que me parece que están relacionados entre sí, y los leo como un conjunto de ideas. Una pregunta de Pablo Ortiz es: si la obra cambia a medida que se hacen preguntas, ¿cómo tratan de asumir los costos de los cambios? La siguiente, de Silvia Chicone, dice: hola, respecto a este tema, ¿de dónde parar? Muchas veces los proyectos nos llevan a seguir procesándose.
cómo es el modo de transmitir ese ir y venir en las preguntas frente al cliente. Y justamente antes Mariana Rodríguez había preguntado, ¿el cliente nunca es un límite en esta forma de hacer? A ver, nosotros tratamos de que cuando las cosas ya están hechas en la obra, se sigue trabajando con lo que está hecho y no se cambia. No es que tiramos una pared porque ya fuimos a la obra y no nos gustó. La transformación se da más que nada en el trabajo proyectual. El proyecto permite todo el tiempo las transformaciones. Lo que no quiere decir que en obra uno empieza a ver determinadas cosas y las vaya cambiando antes de que se produzca la construcción. O sea que nuestros planos de documentación de obra pueden cambiar hasta el minuto previo a que las personas que lo están construyendo ponen el primer ladrillo. Y ahí hemos cambiado muchas cosas. Muchas cosas. De hecho, hemos cambiado, por ejemplo, del edificio de Giribone, la escalera, que en la documentación iba a ser metálica. Yo siempre lo cuento y cuando vienen de visita al edificio también lo contamos, que nosotros teníamos pensada una escalera metálica para el edificio y con el transcurso del tiempo se triplicó el costo de esa escalera y a nosotros no nos permitía hacer otras determinadas cosas. Decidimos cambiarle la materialidad cuando ya teníamos toda la estructura de hormigón hecha, esperando que venga el herrero a construir la escalera, y tuvimos que traer a la gente que hacía hormigón para hormigonar una nueva escalera que se proyectó con la estructura de hormigón casi hecha, y en general las escaleras van subiendo a medida que se va construyendo la propia obra, ¿no? Si es de hormigón. Entonces, nada, tuvimos unos andamios de 14 metros de alto porque no teníamos escaleras, y después tuvimos que hacer la escalera de hormigón porque era mucho más económica. Y eso que fue muy angustiante, porque imagínense que no es correr una pared del lugar, sino que es cambiar todo un sistema de circulación que estaba proyectado de una manera y en obra terminó siendo de otra, y bueno, y se pudo hacer, y pudimos terminar la obra con el costo que teníamos previsto, porque eso nos iba, por ejemplo, a quitar de hacer los cerramientos metálicos de los bordes, que era parte como de los cuestionamientos que veníamos haciendo y no podíamos no hacerlo. Y en ese sentido, con la pregunta que hizo Mariana, que creo que es una alumna mía de hace muchísimos años, seguramente, el cliente también es un límite, igual que el presupuesto. Y hay que trabajar con el cliente también. El cliente tiene como algunas ilusiones, que uno se las materializa y las puede traducir de alguna forma y llevarlo a tal punto que las construye de la manera en la que, de alguna forma, el propio arquitecto hace, ¿no?, de formador del cliente. Creo también en esta idea de que el cliente construye con uno las formas en que va avanzando su propia obra, y uno termina enseñándole al propio cliente las formas de ver que uno tiene, que seguramente resuelven más cosas que las que puede llegar a pensar una persona que no es de la disciplina, ¿no? Pero nosotros trabajamos con los límites de los clientes, y de hecho, digamos, la casa de ladrillo, que nosotros tuvimos 100% de libertad, teníamos a los clientes en la obra todos los días, pues se habían alquilado una casa a una cuadra, y venían todos los días y nos preguntaban y nosotros les decíamos qué estábamos haciendo, y bueno, y esa libertad también es muy interesante respecto de eso. Pero no sé si había otra pregunta, aparte de hasta cuándo, hasta dónde íbamos cambiando el límite. Creo que por allí están dadas las respuestas a las tres. A ver, acá aparece algo de Gustavo Legrino. Dice,
se utiliza chapa y ladrillo. Tal vez se pretende rescatar en su exterior la relación con lo rural y en el interior la relación con lo urbano del lugar. ¿Fue premisa del estudio o requerimiento del comitente? No, fue premisa nuestra. Mm. Quiero decir que el comitente soy yo. Esto no lo digo en general, pero es una casa de fin de semana que me estoy haciendo. O sea que eso quizás contesta las dos preguntas juntas. Sería una premisa de los dos. De los dos que Está somos bien. uno, ¿no? Pero bueno, sí. Bien, creo que con esto... A ver, perdón, ¿hay algo más? Hola Daniel, soy estudiante de arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario. Me llamó la atención lo que hablaste del sujeto como centro de experiencia del recorrido. La materia con los espacios arquitectónicos, si podés explicar un poco de eso, muchas gracias. En la facultad nosotros hablamos mucho de las experiencias fenoménicas, ¿no? De las personas que recorren los espacios, ¿no? Y eso tiene que ver con los sentidos, y que tiene que ver con los materiales, tiene que ver con la luz, tiene que ver con un montón de cosas que les suceden a las personas cuando están dentro de las obras de arquitectura y las perciben de determinada manera, ¿no? Y esa forma también de trabajar que tiene que ver con, ¿no? Esta idea de que cuando te alejas ves las cosas más chicas, que te vas acercando, ¿no? Es Merleau-Ponty. Tiene que ver con esa relación de las percepciones. Y me parece que a veces es muy difícil, es como el material menos técnico que tenemos en la disciplina, pero nosotros utilizamos mucho, mientras proyectamos, la cámara de fotos, ¿no? Por eso hacemos maquetas en escala bastante grandes que podemos materializar, podemos poner el ojo de una cámara para ver cómo se percibe las alturas, la entrada de luz, el peso, ¿no? Y esa percepción a veces es un poco subjetiva, pero en esa cuestión subjetiva tiene que ver con lo que cada uno de nosotros pretende de la construcción de esos lugares, ¿no? Y entonces está lo que es más áspero, menos áspero. A mí siempre me llama la atención que finalmente la obra construida es mejor que el proyecto, porque termina de como reconocer esas cosas que uno trató de percibir y cuando están construidas ya las percibe por sí mismas. Y a veces uno se encuentra en un lugar que pensó que era de una manera y era de otra. Y eso tiene que ver con la medida de las cosas, las escalas, los pesos, la luz de ese lugar, ¿no? Y es fantástico ese momento, porque también mientras vamos construyendo las obras, vamos viendo esa relación que existe entre el caminar, el recorrer, el estar, la escala, la medida, la luz, ¿no? Bueno, eso que es muy difícil proyectar en el papel, en la maqueta, bueno, lo vas como adquiriendo a medida que la experiencia te va dando cierta relación con la obra construida, ¿no? O visitas algunas obras, me parece también importante esta idea de pensar que se puede estudiar arquitectura viviendo los lugares de la arquitectura, ¿no? Por eso insisto en esa cuestión que tiene que ver que lo primero es el caso de estudio, lo primero es la propia disciplina que te informa para poder hacer tu propia disciplina. Y la transformación de esa obra es la que te lleva a la obra nueva, a la novedad, a lo que no existía. Y no el invento, sino la transformación, ¿no? Entonces, para mí, la clave está en transformar cuestiones que tienen que ver con lo que manejamos nosotros, ¿no? Y poder percibirlo. No sé si le contesté, pero bueno, es una pregunta difícil. Está bien. Bueno, Daniel y todos y todas, creo que no hay más ingresos al chat. Antes de ir cerrando, quiero recordar que Daniel comienza
el viernes de la semana próxima con el curso de tectónica en la maestría. Todavía sigue abierta la inscripción. Y vamos a agradecer a Daniel por su charla y muchas felicitaciones. Después podrás ver el chat. Y también a los asistentes, porque creo que se terminó dando un diálogo muy interesante. Así que esperemos que esto continúe así. Los invito a la charla de Miguel Bautizón el 2 de octubre y seguirán recibiendo la información del ciclo que ya está programado hasta fin de noviembre y no sé si no nos tenemos que extender un poquito más. Gracias, Daniel. Bueno, no, muchas gracias nada, por bancarse. Hay 230 personas, te da un poco de miedo, ¿viste? Llegaron a 270 y pico en un momento. Bueno, es un auditorio lleno, ¿no? Sí, sí. Demasiado, demasiado. Evidentemente hubo problemas de conexión, gente que entraba y salía probablemente por este tipo de dificultades que tiene esta tecnología, pero bueno, el pico llegó a más de 270. Bueno, igual esto nos acerca bastante, ¿eh? Es como si nos hubiésemos visto. Un gusto tenerte de nuevo entre nosotros. No, gracias y la seguimos, ¿eh? Nos Muy vemos. bien. Gracias. Muchas Chao, gracias. Daniel. Muchas Chao. gracias. Gracias. Chao, Sergio. Chao, Ceci.